al CES, los proyectos del CES solo valen si el gobierno lo quiere. ¿Quiere el gobierno definir esa política? ¿Está decidido el gobierno a definir una política coherente, consistente, con un tema cuya perspectiva no os dan esperanza, sino de agravarse? Por tanto, mientras más se agrava Haití, más compleja es para nosotros como país manejar el tema. Yo tengo la absoluta seguridad de que el presidente Luis Abinader está totalmente decidido a que mediante la participación, mediante la decisión en conjunto, se defina esa política frente a Haití. Caminero, y lo ha dado demostración. Caminero le preguntaba cuándo, porque se mencionó el CES, pero no se le ha dicho al CES, reúnanse cuando. Pero yo quisiera agregar al cuándo el cómo, porque ya tuvimos un esfuerzo del gobierno con el CES, donde se habilitaron 13 mesas temáticas. 15, perdón, y en ese momento la inmensa mayoría no prosperó, y no prosperaron por falta de insumos y herramientas para que esas mesas realmente pudieran trabajar. Entonces, no es solamente cuándo, sino cómo, qué se va a presentar allí, cuál es la institución del Estado o cuál es el funcionario que va a tener el liderazgo de preparar lo que sea que se va a estar discutiendo en esas mesas. Mira, en verdad que como nos hemos manejado a través de la historia de los partidos, el sectarismo y la cosa, siempre está la duda. Si se le preguntara a los dominicanos hace cierto tiempo si ocurriría esa reunión de los expresidentes con el presidente, muchos lo hubieran dudado. Sin embargo, ya se dio. Entonces yo creo que eso es un aval para demostrar la seriedad del tema, y que si bien es cierto que los problemas que han llevado a esa instancia no han dado los frutos deseados, se habló también en esa reunión de la participación de los expresidentes y el presidente en esa reunión en el CES. Y la visita también hasta los partidos políticos. Yo creo que debemos dar una demostración de confianza en la buena voluntad, tanto de los expresidentes como del presidente, para enfrentar en conjunto este problema. Que es un problema que trasciende al gobierno que está y va a seguir, porque como país vamos a continuar. Entonces yo tengo la seguridad de que el impulso que necesite para que se materialice, se lo va a dar el presidente. Pero parece que lo que se dijo ahí, en principio, decían los expresidentes, nosotros vamos a escuchar, el presidente va a decir algo y no vamos a tratar de política, y el propio presidente lo dijo. Sin embargo, con la participación, que fue la imagen que se vio, a los expresidentes con el ministro de Defensa y también el jefe del ejército presentando imágenes, parece que la situación sobre las bandas haitianas para el territorio dominicano, hay algo que preocupa, porque incluso comenzaron a sacar gente de Jabón y de otros sitios después de esa reunión. ¿Hay algún tipo de situación neurálgica que pudiéramos nosotros tener preocupación? Bueno, pero el hecho de que las bandas estén controlando casi todo el territorio no necesita mucha explicación. Y como expresidente de la República, el presidente quiso de que tuviera las informaciones más acabadas, cosas que no pueden manejarse de manera pública. Okay. Entonces, también una de las cosas que se acordó es de informar de las diferentes situaciones que se den a los expresidentes, que haya una comunicación permanente de cómo va aconteciendo. Digamos, esos son como los protocolos que se van a seguir, pero aquí hay que comenzar a trabajar para hacer eso, incluso esos informes. El presidente, no sé si lo dijo en el mismo acto, si lo dijo en la semanal, en la próxima, la semana, dijo que visitaría lo dijeron ahí al presidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina en sus partidos. Claro. Entonces, entre los 4 puntos que acordaron. La pregunta original de Caminero era ¿cuándo lo iban a convocar? ¿Se va a hacer antes de esa visita o el presidente va a visitar primero esos partidos y luego convocaría al CES y le va a entregar al CES tal vez el pliego, esto que decía Laura, de un pliego, decir, bueno, esto es lo que estamos trabajando, esto es lo que queremos
aplicar y que ahí eso se pueda o enriquecer o modificar o asumir como una política coherente para después en base a eso poder informarle a cada presidente, mire, lo que se ha estado haciendo aquí, se ha cumplido acá, este es el resultado, estos son los riesgos. Mira, realmente hay detalles que no se han dado a la publicidad, pero yo reitero, hay la intención, los expresidentes con su participación demostraron el interés y como presidente de la República, Luis Abinader va a impulsar eso. Yo creo que lo que haya que hacer, lo hará. Okay. Y ir a los partidos, ir a los locales, daría más confianza y eso demostraría más Ministro, el interés. hay una evidente efervescencia política muy natural de nuestro temperamento y nuestro ambiente, ¿verdad? Ya uno mira de todos los partidos gente mirando al 28. Se dice que un partido en el poder necesita dos cosas: mantenerse unido y resultados favorables en el gobierno. ¿Cómo usted ve esas dos cosas para el Partido Revolucionario Popular? Bueno, tú lo has dicho. Un partido en la oposición es fácil hacer la campaña, solamente destacar las cosas malas del gobierno. El que esté manejando los resortes del poder tiene que ser eficiente para poder mantenerse en el poder. Y yo creo que en esa parte, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está dando demostración de un manejo eficiente de lo que tiene que ver el Estado. Y eso solamente hay que tomar en cuenta los datos económicos. Cuando vemos el crecimiento de la economía dominicana, es de las mejores o la mejor de Latinoamérica, con excepción de Guyana. Pero hay una buena camada de funcionarios de alto nivel que aspiran a ser continuadores. Sí, pero esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Si yo le preguntara, Entonces, ¿cuál de esas dos cosas son más difíciles para el gobierno? ¿Mantener la unidad o mantener la economía? No, la economía, las dos cosas son importantes, pero una implica a la otra. O sea, la economía es realmente la cosa más importante para el ciudadano. Y cuando vemos que la tasa de desempleo ha disminuido, que la tasa de empleo ha subido, que la economía marcha la mejor de Latinoamérica, con excepción de Guyana, ustedes saben la situación que Bueno, el Banco Central estaba buscando un aviso ahí de que creció. Entre enero y marzo el desempleo este año ha aumentado. La ocupación fue de 5.117.000. 8 personas. Entonces, esos datos lo da el Banco Central. Y que la informalidad no lo da el gobierno como tal, no lo da el Poder Ejecutivo como tal, sino es el Estado, el Estado, pero es el Banco Central, que realmente tiene credibilidad, que lo ha demostrado en los últimos 20 años. Entonces yo creo que esa parte, yo creo que está bien manejada, a pesar de los problemas que hay, que hemos pasado. Pues yo creo que en la historia de este país, pocos presidentes han tenido las dificultades que ha enfrentado. Vamos a decir que el Banco Central garantiza el flujo de la economía. ¿Y quién garantiza la unidad del partido? Bueno, entonces, esa otra parte que es muy... Bueno, ayer se dio un acto encabezado por Fellito Suberví, en el que le daba su respaldo, y vi mucha gente del sector de Fello Suberví también junto con Fellito, su hijo, respaldando a Carolina Mejía. Parece que ya comienzan a vislumbrarse la parte política dentro a salir a flote, ¿verdad? Lo que respaldan a uno y lo que respaldan a otro. Mira, yo... ¿Cree usted que eso hay que dejarlo para el 26? Yo he pretendido en mi vida ser coherente y he planteado de manera pública, lo reitero en este medio, yo entiendo que hay cosas que hay que dejarlas para su debido tiempo, que hay plazos que establecen los estatutos del partido, que hay plazos que establece la ley electoral y que en este momento lo más importante para un PRMista es el ejercicio eficiente y transparente del gobierno. Yo entiendo que cada PRMista tiene el derecho a elegir y ser elegido, pero en este momento yo creo que lo más importante es la eficiencia del gobierno. Bueno, pero algunos dirán que una cosa no es óbice de la otra. No, pero Laura, yo estoy de acuerdo que se puede aspirar,
Pero lo primario, lo más importante, lo prioritario es ejercer las funciones que se tienen, porque es difícil, les repito. Gobernar es lo más difícil. Si ustedes buscan, bueno, ustedes son conocedores. O sea, mantenerse en el gobierno es lo más difícil. Pero ¿cómo llega cualquiera. Porque las iniciativas y las aspiraciones están, eso es inevitable. Es natural. ¿Cómo se visualiza desde el gobierno la dinámica en el próximo año para lograr mantener el enfoque precisamente en la gestión gubernamental y que los grupos no se vayan realineando antes de tiempo? Mira, tenemos una ventaja en este caso, y es que el presidente de la República, Luis Abinader, no anda detrás de la reelección, que es el presidente y el líder del partido, y que se ha comprometido a ser árbitro, porque en un partido político lo más importante es que haya árbitro, y Luis va a ser el árbitro para mantener el orden que tiene que mantener un partido para conservar el poder. Pero además de presidente, sería ese árbitro como presidente del Partido Revolucionario Moderno. Donde él esté, sea como presidente del partido o sea como el líder, realmente va a ejercer ese arbitraje. Y el árbitro es determinante. El que no se someta a las decisiones institucionales del partido va a tener problemas. Hay quienes piensan que el presidente... Caminero, mira, es que tenemos también una historia muy reciente. Sí. Nosotros venimos o somos fruto de la falta de un liderazgo inteligente, de un liderazgo consciente, y que dio lugar a que el partido más viejo, el partido más grande que había en la República Dominicana, cayera donde cae. Entonces nosotros, no es verdad, yo no tengo la menor duda de que nosotros jamás vamos a pasar la lección. La lección, oye, decía mi papá. O eso puede estar como la fiebre porcina, que hay unos gérmenes que permanecen. Decía mi papá que el hombre bruto aprende con sus propios tropezones y que el inteligente aprende con los tropezones del bruto. Nosotros no podemos ser tan brutos, que no aprendamos de nuestro propio tropezón. Pero dice que hay gente que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero que ya no podemos tropezar más. Entonces, hemos tropezado no una. El llamado hemos tropezado es... muchas veces, porque el PRD, el partido más viejo, uno de los partidos más grandes. Sin embargo, gobernó menos que el PLD, que fue reciente, y el Partido Reformista. El PLD que nació del PRD. Y del propio PRM. Exactamente. Pero y del PRM. En el caso, Andrés, en el caso del llamado sería a los aspirantes dentro del Partido Revolucionario Moderno a que las aspiraciones, no las aspiraciones, sino las promociones y los trabajos políticos lo dejen para después del 26. Mira, indiscutiblemente, que reitero, las aspiraciones no son malas. Lo malo es cómo tú manejes esas aspiraciones. Eso es lo que yo llamo a la reflexión a los compañeros, que realmente se tenga el cuidado de que las cosas no se salgan de su cabo. Porque nos vamos a perjudicar todos. No porque usted madrugue, va a amanecer más temprano. O sea, no es verdad que porque se salga ahora... Cuba, hombre de campo. Y decían en Cuba que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Exactamente. Pero, y veámoslo distinto. ¿Qué actuaciones o qué prácticas usted entiende que serían preocupantes a esta altura de parte de los aspirantes? Bueno, la distracción. O sea, debe todo funcionario, en el orden que sea, debe enfocarse en la solución de los problemas. Cumplir con su tarea. Cumplir con su tarea. Porque es que usted se desvía de su responsabilidad y la dirige hacia otro objetivo, usted va a tener problemas a la larga. Aquí hay una pregunta que viene después de esta. ¿Cuándo la convención del partido? El año que viene. Se ha dicho, no sé si esto es una cosa ya conceptuada, que el presidente asumiría la presidencia del partido en esa ocasión y para ejercer ya el control partidario. Sin embargo, incluso también se ha dicho que el presidente iba a permanecer, y yo creo que esto lo dijo el propio presidente en algún momento, que los aspirantes iban a permanecer 2 años en el gobierno y que luego, a partir de 2 años, el que aspire
tendría que bajarse de la posición para ocuparse de su candidatura. Pero, por ejemplo, en el caso de la alcaldesa que aspira, no tiene que bajarse del cargo porque ha sido una figura electa en el Instituto Nacional. No, son casos diferentes. Por eso. Ella fue electa para alcaldesa. Exacto. Pero se entiende que la responsabilidad del presidente es con los directores, con los ministros, Claro. y es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. La parte municipal es otra cosa. Y cuando se plantea eso, es precisamente para que el que se vaya a dedicar a una aspiración personal se desligue de lo que son las obligaciones como funcionario. Porque esas obligaciones como funcionario afectan la gestión del presidente de la República, la gestión del gobierno. Y lo primero es Ahora, gobernar. usted que está adentro, y no tiene que decir los nombres porque tal vez eso les resulta más delicado, pero usted ha podido detectar cuántos candidatos pudieran terminar en la competencia, porque hay mucha gente que está diciendo que está aspirando, pero no siempre todo el que sueña puede aspirar, ¿verdad? Bueno, es una pregunta. Sí, bueno, un poco, 2, 4. pero realmente ahora uno escucha que son un grupo. Son como Pero 8. yo creo que al final de cuentas eso se va a ir decantando y que quedarán 2 o 3 que realmente son los que vayan a competir. Al final del programa ya yo quiero preguntarle sobre el decreto que emitió el presidente para demoler el viejo Hotel Santo Domingo, que va a ser un centro de convenciones ahí. ¿Cuándo se piensa demolerlo? ¿Qué es lo que se proyecta? Creo que usted, que va a pagar como ministro administrativo de la presidencia, ese sí le toca pagar. No, sobre esa parte realmente no tengo la información. ¿Pero eso lo va a tener en mano el gobierno o lo va a tener el Ministerio de Turismo? Ellos, exactamente, todavía no está bien Centro definido. de convenciones turísticos. Pero lo importante es que se va a hacer un centro de convención, que yo creo que es sumamente importante para lo que es el Gran Santo Domingo, sobre todo el distrito, que hace falta eso. Y que creo que hemos tardado mucho en tenerlo. Y sería un avance. ¿Se sabe cuánto el gobierno acordó pagar por esa declaración? No tengo conocimiento de esa parte todavía, porque eso es muy reciente. Sí, porque apenas es un reciente el decreto. El tema del proyecto de ley de libertad de expresión sigue en el Congreso Nacional y se ha sentido que el gobierno ha puesto un poco de distancia con relación al proyecto. ¿Es así o se piensa seguir impulsando proactivamente este proyecto de ley? De que se va a impulsar, se va a impulsar. Lo que pasa es que sobre el contenido, como ha habido tantas piedras que se han tirado siempre, controversia, el presidente lo que ha dicho, yo no he puesto una coma en ese proyecto, pero sí lo estoy impulsando porque es fruto de un consenso entre lo que es precisamente el sector, que siempre habrán tirapiedras, siempre habrá gente que se opone a las cosas, pero es algo que yo no lo he leído, no tengo conocimiento del tema a profundidad, pero por lo que he escuchado, ha sido elaborado diría yo, apegado a criterios positivos y que hay que seguir con eso. Bien, bueno. Gracias. Bueno, hoy dice el presidente Fernández que hay que reflexionarlo. Sí, todo en la vida hay que... Claro. Todo se puede mejorar. Lo que no se debe es dañar. Exacto. Es festinar eso. Y no hay que en el Congreso va a estar pendiente que los sectores van a ir a discutir y a eso expresar. Es lo bueno del Congreso, que en el Congreso nada se aprueba de manera secreta. Bueno, usted que lo conoce bien. Y usted conoce muy bien. Fue presidente durante muchos años dirigir el Senado. 4 años. 4 periodos tuvo usted en el Senado, sí, ¿verdad? 16 años. 16 años. Presidente durante 4 años. Yo siempre decía y lo digo, el Poder Ejecutivo emite decretos. Usted pudiera decir que usted es de Moca y del Senado. Pues sí, que un decreto lo conoce el público cuando es publicado, pero una ley no. Una ley es debatida, la conoce el pueblo antes de ser aprobada y por eso da lugar a modificación.
arreglos que siempre son positivos. Bueno, la reforma la ejecutó durante su administración el BID, encabezado también por Milagros Ortiz Bosch en esa época. Nos tocó a nosotros dar el Picasso inicial y la inauguración. Ministro, y como usted se inició también lo que es los reconocimientos a personalidades y que en ese hemiciclo está el área de prensa, está dedicado a Leandro Cepeda. No sé si han puesto la placa, porque yo fui durante esos 4 años su jefe de prensa. Exactamente. Sí. Tú conoces bien la historia. Sí. Ministro, quería preguntarle esto brevemente. Ayer dio la OPRE la información de que el metro a los Alcarrizos está prácticamente listo. ¿Sabe usted si hay alguna fecha para ese término? No, si estamos hablando todavía, de este año. Recuerda que él dice que en los próximos meses, todavía no hay una fecha exacta. Pero cree que en este año estará circulando ya esa... Eso es lo que esperamos, y eso es lo que ha dicho, y realmente es una obra muy esperada y que va a servir de mucho en el país. Así igual que la autopista Duarte. Sí. Que está algo sumamente importante, una obra. Bueno, usted que es un viajero por ahí sabe que eso está inconcluso por muchos puntos. Pero ha avanzado bastante. Sí. Y es algo sumamente importante. Yo no sé si Laura viaja a Santiago. Este fin de semana estuvo por allá. ¿Tú estuviste en esta semana? Sí. Los cibaeños estamos esperando por hora esa la conclusión. Porque eso va a evitar muchos accidentes. Ministro, muchísimas gracias. Siempre grato hablar con usted. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Venga más a menudo. Lo que yo exhorto es a los expresidentes y al presidente que sigan reuniéndose. Porque eso lleva un mensaje positivo. Y pienso que eso debe trascender. No solo positivo, ese mensaje es positivo, a nivel internacional. No solamente a los dominicanos, sino en el mundo. Es una buena señal. Somos un ejemplo de lo que es la democracia funcional. Y eso tenemos que apreciarlo, valorarlo. Porque hasta que no se pierde lo que tenemos, lo que uno tiene no se valora. Además, pudiéramos pasar más allá del tema haitiano. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Ministro, gracias. Otros temas. Despedimos a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de la entrega. Nos vemos mañana.